ejemplo, función de la amígdala palatina, ya lo has dicho hace un rato cuando has hablado del anillo de Valdeir. Ahorita me estás diciendo de que las amígdalas palatinas involucionan a los 6, 8 años de edad. Eso no es cierto. Son las faringias las que involucionan. Estas al cabo de la vida será, pero más de 50 años. Entonces ese dato, por ejemplo, está malo y todo lo estás otra vez reiterando mal, ya lo habíamos dicho la vez pasada, no tienes por qué tocar las otras amígdalas si es que tu tema es tonsolito. ¿En dónde se producen los tonsolitos? En las amígdalas palatinas. Ya, entonces solo de eso debes hablar, te estás extendiendo más de lo que te corresponde y todavía mal hecho. Bueno, continúa. Ya, doctora, disculpe. Ahora vamos a hablar y se pueden llegar a calcificar formando los tonsilitos. La presencia de tonsilolitos puede provocar alguna inflamación local en esa área, una irritación, algunos síntomas asociados como dolor y una litosis, y así producir una pequeña inflamación en esa área que puede perpetuar la formación de los cálidos. Algunos síntomas, el síntoma principal que se puede producir va a ser la litosis o el más característico, va a ser la litosis, de ahí va a ser la sensación de un cuerpo extraño o una pequeña molestia en la garganta, va a ser el dolor, la irritación faríngea, dificultad para tragar en casos grandes, si el tonsolito va a medir más de 2.5, en ocasiones puede presenciar puede haber la presencia visible de puntos blancos o amarillentos en las amígdalas, y puede haber episodios recurrentes de amigdalitis o una pequeña inflamación en esa área, ¿no? Respecto a los exámenes auxiliares para el diagnóstico, la clínica típica, como ya lo mencioné, va a ser la litosis, la sensación de algún cuerpo extraño en la garganta, dolor leve o una irritación. La inspección orofaringia se puede visualizar en una masa blanca o amarillenta. Usualmente se va a ver o lo va a sentir el paciente en el polo inferior amigdaliano y puede salir con una leve presión ligera. Para la inspección se va a utilizar. A ver, para un momentito, por favor, regresa a tu diapositiva anterior. Exámenes auxiliares. Estás hablando de la clínica, de la inspección y dónde están los exámenes auxiliares. Primero. Segundo, bueno, la litosis es el primer síntoma, ¿no? Luego, más que sensación de cuerpo extraño, el paciente elimina cositas ahí y el paciente dice, me salen como granitos de arroz, como quinoas duros, malolientes. En tercer o cuarto lugar sería la sensación de cuerpo extraño. Y la irritación al tragar, la verdad que eso será pues muy esporádico, que la verdad no se presenta. ¿Ya? Ahora, se pueden visualizar, etcétera. Eso es inspección, eso es examen físico, no es examen auxiliar. Y se presenta más en el polo superior, no en el inferior. Y puede salir con presión ligera o espontáneamente. Sigue. Okay. Respecto a las imágenes, podría ser para determinar un diagnóstico diferencial, se podría utilizar una radiografía lateral del cuello o una tomografía, pero no va a ser necesariamente útil. Al diagnóstico diferencial vamos a ver una amigdalitis aguda, un quiste de retención, alguna candidiasis oral, un quistes amigdalianos, un absceso periamigdaliano, neoplasias o un casio, donde vamos a ver a continuación algunas diferencias. Ya, estos 3 puntos que has puesto siguen mal porque están bajo el título de exámenes auxiliares. Sigue. Sí, doctora, hice un cuadro, pero lo voy a presentar en Word porque acá se ve un poco pequeño el cuadro comparativo que hice con el tonsilito. Un segundito, por favor. Bueno, no he criticado eso, por cierto. No, lo otro. Como gustes. Y si puedes agrandar la imagen, mejor. Ya. Acá está el cuadro comparativo respecto al tonsilito, amigdalitis aguda y el quiste de retención, para ver
Respecto a la definición, vamos a ver que un tonsolito va a ser la formación de congregaciones calcificadas en las criptas amigdalianas. En la amigdalitis vamos a ver una inflamación súbita de las amígdalas, ya sea por una infección viral o bacterial. Y respecto al quiste de retención amigdaliano, va a ser una lesión quística benigna, ya sea por obstrucción de la, de la cripta amigdaliana por una acumulación de moco. Respecto a su etiología, a ver, el quiste de retención benigna, no es por obstrucción de una cripta, es por el orificio de drenaje y no de la cripta, sino de glándulas mucosas. Lo siento, doctora. Respecto a su etiología, el tonsilolito o el tonsolito se va a producir por una retención de restos alimentarios o una acumulación de células muertas o bacterias anaerobias. Respecto a la amigdalitis aguda, puede ser por una infección viral o bacteriana. El quiste de retención puede ser la obstrucción de drenaje. Puede ser secundario también una inflamación, una cicatrización crónica. Respecto Bien, pero no son de las criptas, ahí hay enésimo error, sigue. Respecto a su fisiopatología, el tonsolito puede ser la éstasis del material de las criptas profundas o la acumulación en las criptas de este material de restos alimentarios. Respecto a la amigdalitis aguda, puede ser una infección activa provocada por un edema, hiperemia o formación de exudados purulentos. Respecto en el quiste, va a ser por una retención en de secreción mucosa, una dilatación del quiste en las criptas y un recubrimiento por el epitelio escamoso. Eh, el tonsilolito he encontrado en que se pueden presentar, ¿no?, en adultos jóvenes, no necesariamente, pero hay una frecuencia, ¿no?, que se puede presentar 20, 40 años, hasta 50, 60 años, ¿no?, con más frecuencia. En cambio, la amigdalitis aguda se puede presentar en niños, adolescentes, también en adultos jóvenes. El quiste de retención en una edad típica se puede presentar en adultos jóvenes o mayores, generalmente mayores de 30 años. El tonsilolito va a tener un inicio progresivo o insidioso de semanas a meses. La amigdalitis va a ser amigdalitis aguda va a ser de forma aguda de horas a pocos días. El quiste de retención puede ser algo lento, asintomático por largo tiempo. El tonsolito, algunos síntomas principales va a ser la litosis marcada, la sensación de cuerpo extraño, una disfagia, dolor mínimo ausente, tos seca. La amigdalitis aguda va a presentar dolor faríngeo severo, fiebre elevada, odinofagia. El quiste de retención va a ser asintomático en la mayoría, una sensación de bulto, una disfagia leve, ocasional. Respecto a hallazgos en la orofaringe, el tonsilolito va a presentar una lesión blanquecina amarillenta. La amigdalitis aguda va a presentar los hallazgos en la orofaringe va a ser una amígdala eritematosa e hipertrofiada, un exudado purulento, algunas petequias en el paladar. En cambio, en el quiste de retención vamos a ver una lesión redondeada, translúcida o amarillenta, un aspecto quístico, con superficie lisa, no exudado, perdón, no va a presentar exudado. En el tonsilolito no vamos a ver que presenta fiebre. Respecto a la... ¿Qué dice ahí? No frecuente. ¿Qué significa eso? No presenta fiebre, perdón, no presenta fiebre. En cambio, en la amigdalitis aguda sí presenta fiebre con frecuencia muy alta. En cambio, en el quiste de retención también no va a presentar fiebre. En el dolor, en el tonsolito, puede haber una leve molestia o ausente, es algo leve, una pequeña molestia. En cambio, en
aguda sí puede haber dolor, puede, puede empeorar al tragar o hablar. En cambio, en el quiste de retención puede ser mínimo o ausente, presentas si se infecta. La litosis en el tonsilolito va a ser muy marcada. La amigdalitis aguda puede estar presente pero menos intensa, y el quiste de retención no va a ser habitual. Algunas complicaciones en el tonsilolito, puede haber infecciones locales en esa área, muy raramente va a haber absceso, algunas molestias persistentes. En la amigdalitis aguda, algunas complicaciones, puede haber un absceso periamigdaliano, fiebre reumática, ya si es una infección grave. En el quiste de retención va a haber una infección secundaria, un aumento progresivo de tamaño o una compresión de estructuras adyacentes, que va a ser muy raro, ¿no? Respecto a su diagnóstico clínico, va a ser por una observación directa eh, en el tonsolito. Eh, al, en la amigdalitis aguda se va a hacer una evaluación clínica, algunas pruebas rápidas. Para el quiste de retención va a haber una evaluación clínica también, puede haber una ecografía del cuello, un diagnóstico diferencial con alguna neoplasia. Para el tratamiento va a ser una extracción manual en el tonsolito. Para la amigdalitis aguda se le puede dar de tratamiento antibióticos, analgésicos, hidratación o reposo. Para el quiste de retención, el tratamiento va a ser de observación, si va a ser asintomático, o una decisión quirúrgica, si crece o va a causar alguna molestia. El pronóstico en el tonsilito puede ser excelente tras una remoción o una amigdalectomía, si va a ser mucho más grande, ¿no? Si va a ser más grande de 2.5. En cambio, en una amigdalitis aguda va a mejorar bastante con el tratamiento de antibiótico o analgésico, y en un quiste de retención va a mejorar bastante tras una escisión o bajo un riesgo de recurrencia. Eh, y con los otros diagnósticos diferenciales, con la candidiasis oral, con el quiste amigdaliano, con el absceso periamigdaliano, con la neoplasia, con el calcio, también hice un cuadro comparativo. Es algo más pequeño. Algunas características. El tonsolito se produce por una acumulación de restos alimenticios. La candidiasis oral se da por una infección por hongos. En un quiste amigdaliano se da por una obstrucción de las criptas amigdalianas. En el absceso periamigdaliano se da por una infección de Mira, otra vez muy, ¿qué digo?, reiterativo, y no te das cuenta y lo haces lo mismo y mal. Quiste de retención ya lo has hablado hace un momentito, estaba en el segundo o tercer lugar. Y ahora lo estás volviendo a repetir y otra vez con el mismo error, siquiera fuera corregido. O obstrucción, no, en el quiste no es obstrucción de la cripta, es obstrucción del orificio de salida de una glándula mucosa. Ya lo habías dicho, ya lo hemos hablado hace un rato, entonces esa columna está de más porque me estás otra vez redundando en lo mismo. Lo siento. Ya. Entonces nos vamos a enfocar en candidiasis oral, absceso periamigdaliano, neoplasia sin calcio. Respecto a su etiología, en candidiasis es por infección por hongos, absceso periamigdaliano, infección bacteriana. En una neoplasia puede ser por un tumor benigno o maligno, y en calcio puede ser por retención o detritos en criptas. La clínica principal de los tonsilitos puede ser halitosis, la principal, algún dolor de garganta,
En candidiasis oral vamos a ver placas blanquecinas removibles o una presencia de ardor bucal. En absceso periamigdaliano un dolor severo puede ser unilateral o un trismus con voz apagada. En las neoplasias un crecimiento anómalo con úlceras, disfagias progresivas y en el calcium halitosis, sensación de cuerpo extraño. En apariencia en boca y amígdala, en tonsolitos vamos a ver la presencia de placas blanquecinas. En candidiasis oral también vamos a ver las placas blanquecinas pseudomembranosas. En absceso periamigdaliano, tumefacción unilateral con desplazamiento de úvula. En la neoplasia, una masa irregular, a veces ulceradas. En el calcium, un material blanquecino en criptas. En el tonsolito vamos a ver el dolor que puede ser frecuente, depende del tamaño del tonsolito. En la candidiasis puede ser leve a una sensación. En el tonsolito dolor no hay y frecuente menos. No, dije puede ser ahí frecuente está puesto. de acuerdo al Tonsolito, tamaño. Dolor sí, frecuente, eso no es Sí, cierto. sí, en el doctora, tonsolito no hay dolor y menos frecuente. Sí, doctora, le dije de acuerdo al tamaño. En la candidiasis oral sí puede ser Mira, leve. yo en lo que he visto, tonsolito realmente nunca hay dolor. Y si lo hay, pues bueno, ya será una cosa mínima que el paciente confunde más sensación de cuerpo extraño con dolor. Y menos frecuente, no es frecuente. Ya sigue. Disculpe. Ya, en la candidiasis oral puede ser leve, una sensación de quemazón. El absceso periamigdaliano sí puede llegar a ser intenso, si llega a ser infeccioso. En las neoplasias puede ser variable, puede ser indoloro al inicio y en el calcium no más molestias o no presentar incomodidad. Ahora volviendo a las diapositivas. Respecto al tratamiento, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Esto también va a depender del tamaño del tonsolito. El tratamiento médico puede haber una compresión manual por lo general. Puede ser dar antibióticos solamente si hay presencia de infección bacteriana, que por lo general va a ser muy irregular. También se le puede dar analgésicos y antiinflamatorios si es que hay presencia de dolor y para la inflamación. Y el tratamiento quirúrgico puede darse una amigdalectomía en casos recurrentes o los tonsolitos van a ser grandes, más de 2.5, o si va a haber la persistencia de síntomas que no van a responder un tratamiento conservador. Ya estaban a hacer las preguntas ahora. Y les quería mostrar un pequeño video de cómo se van a eliminar los tonsolitos manualmente. Sí, se llega a ver, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí. Sí se escucha también, por favor. Poco, pero se escucha. Un poco la anatomía, los puntos específicos que vas a tocar, por favor, ya no me expongas todo. Ya, doctora, está bien. Ya, vamos a tener como primer punto la nasofaringe, que va a ser la parte superior de la faringe, y esto se va a conectar con la cavidad nasal, ¿no? Dentro de esto vamos a encontrar la amígdala faringe, la apertura de la trompa de Eustaquio,
y también, bueno, sobre esos dos. Luego de ello vamos a ver la orofaringe, que va a ser la parte media, y va a estar conectado con la cavidad oral. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las amígdalas palatinas. También vamos a ver la base de la lengua y el paladar blando y las valéculas. Y por último tenemos la laringofaringe o hipofaringe, que va a ser la parte inferior de la faringe y va a estar conectada con la laringe y el esófago. Aquí vamos a encontrar los senos piriformes y la región retrocricoidea, ¿no? ¿Dónde están los senos piriformes? En la hipofaringe, doctora. A ver, señálalo en tu dibujo. ¿Cuál es? Aquí no sé. Estaría ubicado acá, doctora. No, pero es pésimo. Esa es la valécula. Ahí, ese es. Ya, muy bien, continúa. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre la epidemiología. Esos tumores benignos van a ser raros y apenas van a llegar al 10% en relación con los tumores malignos. Ahora, van a ser hallazgos casuales durante un examen otorrinolaringológico, o sea, el paciente no necesariamente va a venir por estas causas, sino por otras, y a medida que vamos a hacer el examen físico, recién se les va a detectar, ¿no? Y el papiloma escamoso va a representar el 75% de los casos, seguidos de los linfangiomas y las inclusiones quísticas epidérmicas. Ahora, dentro de su clasificación vamos a ver dos tipos, los epiteliales y los conjuntivos. Los epiteliales van a estar comprendidos por los papilomas y los quistes de retención, y los conjuntivos vamos a ver los fibromas, lipoma, angioma y los mixomas. Vuelve a tu imagen anterior. También te habíamos hecho notar, por ejemplo, que esta figura, este quiste, no es en faringe, no es en hipofaringe. Sí, eso ya pertenece a otro órgano, entonces esa figura está de más. Sí, doctora, debería sacarlo, pero cuando lo voy a describir sí están correctas las imágenes. No, porque ese es otro órgano y tu tema es quiste benigno, o digo tumor benigno en faringe, no en laringe. Ya, doctora. Sí. Ahora, vamos a ver primeramente los epiteliales, por ejemplo los papilomas, ¿no? Que vamos a ser los más frecuentes. Estos van a tener un aspecto macroscópico, como vemos acá en la imagen, es este. Van a ser redondeados, blandos, vegetantes, y va a tener una superficie granulosa, como lo vemos acá, y estriada, va a tener una coloración rosada. Estos van a abundar en la orofaringe y el tratamiento más que todo va a ser una extirpación quirúrgica, ¿no? Ahora, dentro de los quistes de retención, estos se van a formar por una obstrucción de los conductos de las glándulas mucosas, de la mucosa faringea. Esto más que todo se va a dar en lo que va a ser en la orofaringe o en la hipofaringe. Y va a estar ubicado, ¿no?, en la pared posterior de la faringe, en las amígdalas, en la base de lengua o en la región supraglótica. Ahora, van a tener un aspecto, por ejemplo, lo vemos acá, ¿no? Van a ser redondeados, tienen una coloración translúcida o también blanco-amarillenta, o también pueden ser ligeramente azulados. Ahora, clínicamente, usualmente no son asintomáticos, pero en caso que estos crezcan, pueden causar molestias, ¿no? O sea, no siempre, pero puede ser, por ejemplo, una sensación de cuerpo extraño, una disfagia leve o ronquera. Ahora, el diagnóstico es... ronquera. ¿A qué te refieres con ronquera? ¿Disfonía? Una disfonía. ¿O que el paciente ronca cuando duerme? Puede ser una disfonía, doctora, por el aumento de... Ya, pero disfonía no produce, por lo menos no un quiste de hipofaringe. En laringe tal vez. Ya, doctora. Ahora, su diagnóstico va a ser mediante el examen físico y el tratamiento van a ser, en caso que sean pequeños, ¿no? Solamente van a estar en observación, y si es que estos ya aumentan su tamaño, se le hace una incisión quirúrgica simple. Ya. Ahora vamos a ver los tipos conjuntivos. Por ejemplo, vamos a ver el primer punto del hemangioma. Aquí va a ser una anomalía de desarrollo de los vasos sanguíneos. Puede ser congénito o ya aparecer, ¿no?, durante la infancia.
y persistir en la edad adulta. Ahora, sus características, vamos a ver que va a ser una masa azulada en la región de la fosa amigdalina o del paladar blando. Va a ser blanda, esponjosa y bien delimitada, como vemos acá. Tiene un color intenso, violáceo, y al momento que vamos a presionarla, se va a deprimir. Ahora, clínicamente suelen ser asintomáticos cuando son pequeños, pero en caso que sean ya muy grandes, puede producir una disfagia, una disfonía o hemorragias espontáneas, ¿no? Esto puede también producirnos una absorción mecánica de acuerdo al diámetro, ¿no? De lo que vaya a tener esto. En su tratamiento va a ser una extirpación endoscópica con láser CO2. No necesariamente con láser, puede ser con otra cosa. Bueno, sigue. Ya, doctorita. Ahora vamos a hablar sobre los pólipos. Esos pueden surgir mediante una irritación crónica o hayan tenido una infección recurrente, ¿no? También va a tener un origen inflamatorio o hiperplásico. Esos van a ser raros y se pueden confundir con fibromas. Vamos a ver que va a estar ubicada en la pared posterior de la faringe, en las amígdalas, la úvula o en la base de lengua. También vamos a ver que la mayoría de veces va a ser asintomático, pero ya si aumenta su tamaño puede tener el paciente una sensación de cuerpo extraño, disfagia, cambios en la voz, molestias locales o tos irritativa. Ahora, su diagnóstico va a ser mediante la inspección directa durante el examen físico, y vamos a confirmarlo mediante una biopsia, ¿no? En caso, si es que se necesita descartar otro tipo de lesiones. Como vemos en la imagen, va a ser un tejido conjuntivo edematoso, va a estar cubierto por una mucosa. Esas van a ser blandas, lisas, móviles, y tienen una coloración rosado, rojizo o ligeramente translúcido, ¿no? Y su tratamiento va a ser mediante la extirpación quirúrgica simple y en caso que haya síntoma o un crecimiento progresivo, ¿no? Muy bien, Lucero, ¿qué significa biopsia? El raspado del tejido, doctora. ¿Y eso te hace diagnóstico? No, sería el examen anatomopatológico. Eso lo hemos repetido muchísimas veces, pero ahí dice confirmación por biopsia, no dice por estudio anatomopatológico. Ya, doctora. Ahora, los amartomas, por ejemplo, vamos a ver que ese va a ser un tumor compuesto por elementos tisulares que van a comprender, que van a corresponder. Perdón, doctora. Van a ser raros, pero tienden a localizarse sobre todo en la hipofaringe. Estos van a estar formados por una proliferación de tejidos, ¿no? Que van a ser desorganizados, o sea que nos referimos que puede contener, digamos, tejidos como epitelio, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, cartílago, grasa o glándulas, ¿no? Entonces, esos van a estar ubicados en la base de lengua, especialmente en la base de lengua, ¿no? Van a ser una masa bien delimitada, tienen una superficie lisa o lobulada, van a tener un color similar al tejido circundante y a veces van a ser ligeramente pálidos o rojizos. Luego de ello, su consistencia va a ser blanda y su crecimiento puede ser lento, ¿no? Usualmente no suele invadir los tejidos adyacentes, pero en caso que crezca, puede desplazar ciertas estructuras. Ahora, en su clínica, eso también puede producir disfagia, disfonía, y su diagnóstico va a ser mediante la histopatología, ¿no? O sea, mediante el estudio anatomopatológico a través de la biopsia, y su tratamiento va a ser una remoción quirúrgica. Ahora, en el fibroma, vamos a ver que van a ser crecimiento excesivo de los fibroblastos, van a ser de un origen mesenquimatoso, van a tener una característica que van a ser pálidos, rosados, como vemos acá, una consistencia dura al tacto, y van a ser masas sésiles o pedunculados. Estos van a estar localizados en la pared posterior de la faringe, en la amígdala, en la úvula, en el paladar blando o en la base de la lengua.
Este va a ser mucho más firme que un pólipo o un hemangioma. Y, por ejemplo, en la clínica van a tener la sensación los pacientes de un cuerpo extraño, disfagia o disnea, ¿no? En caso que sea muy grande de tamaño. Su diagnóstico es netamente puede ser por la inspección clínica, ¿no? Y su tratamiento es la remoción quirúrgica. Ahora, en los lipomas, este va a tener origen también mesenquimatoso, va a haber una proliferación de adipocitos, van a estar encapsuladas, va a tener un crecimiento lento y una consistencia blanda y de un color amarillento, ¿no? Vamos a ver malformaciones homogéneas y bien, van a ser malformaciones homogéneas y bien circunscritas. Ahora, también van a tener una consistencia blanda móvil a la palpación, ¿no? Como más o menos como una masa acolchonada. Ahora, en su clínica, estos también pueden producir, en caso que sea ya tenga un aumento de tamaño, disfagia, disfonías, pero usualmente estos van a ser asintomáticos. Ahora, en el diagnóstico diferencial vamos a ver los angiolipomas y los fibrolipomas. Y su tratamiento también va a ser la remoción quirúrgica, con el aumento de tamaño. Ahora, en los quistes, vamos a ver que se van a formar por la obstrucción de glándulas, de glándulas mucosas o defectos en el desarrollo durante la etapa embrionaria, ¿no? Y también esta puede originarse por infecciones. Ahora, estos pueden surgir en la fosa amigdalina por cierre de una cripta y la superficie lingual del epiglotis en la hipofaringe. Y también se puede presentar como quistes solitarios de retención en el repliegue anterior aritenopiglótico. Vamos a ver acá que está ubicado. Ahora, en su clínica van a ser usualmente, generalmente asintomáticos, pero en caso de aumento de tamaño ya recién producen lo que va a ser la disfagia y la obstrucción de la vía aérea. Bueno, vamos a ver que va a tener una característica redondeada y ovalada. Va a ser blanda al tacto. Va a tener un color, como vemos acá, puede ser translúcido, blanco, amarillento o azulado, y su crecimiento de esto también va a ser lento. Ahora, la ubicación más frecuente que esta va a tener va a ser en la pared anterior de la faringe, las amígdalas, base de lengua y la región supraglótica. Y su tratamiento también va a ser una remoción quirúrgica endoscópica. Ahora, en los angiomas, vamos a ver que va a ser compuesto por proliferaciones anómalas de vasos sanguíneos o linfáticos. Va a ser un tumor vascular debido a las malformaciones vasculares, ¿no? Va a tener dos tipos, que va a ser el simple, que va a ser el linfangioma, y el capilar venoso, que va a ser los hemangiomas. Ahora, en caso que hablemos de los simples, que van a ser los linfangiomas, este va a ser una proliferación de los vasos linfáticos, ¿no? Como dice su nombre. Y si hablamos de un hemangioma, acá ya también va a haber una proliferación de los vasos sanguíneos. Este va a estar ubicado en la pared posterior de la faringe, las amígdalas, base de lengua, especialmente en la base de lengua, ¿no? Van a estar muy vascularizadas, va a tener una característica de color rojizo, una consistencia firme, lisa, lobular, y al tacto van a ser blandas, compresibles. Y suele también disminuir su volumen al momento de que lo vamos a presionar, ¿no? Ahora, clínicamente puede producir una disfagia en caso de aumento de tamaño, una disfonía, sensación de cuerpo extraña o hemorragias espontáneas. Y su diagnóstico lo vamos a hacer mediante la inspección clínica, lo podemos confirmar mediante una resonancia magnética, ¿no? En este caso no se realiza biopsias por el riesgo de sangrado, y el tratamiento lo podemos hacer, es la electrocoagulación. Antes de que pases de tema, ¿qué diferencia hay entre angioma y hemangioma? Los angiomas van a ser las malformaciones vasculares, y los hemangiomas ya también van a ser... A ver, vuelve a tu diapositiva de hemangioma, ¿cómo lo has definido?
Es una anomalía de desarrollo de vasos sanguíneos. Aquí va a haber una proliferación, doctor, de los vasos. Y mientras que los angiomas es netamente A ver, regresa al angioma. ¿No hay diferencia o sí? Aparentemente no. O sea, lo que he encontrado, doctora, era que, por ejemplo, el hemangioma es una proliferación de los vasos sanguíneos y los angiomas ya también es una... Bueno, sí es igual. ¿Es igual? Muy bien, sigue. Ya. Ahora, vamos a hablar de los linfangiomas por último. Como ya lo habíamos mencionado antes, van a ser raros, contienen un mayor grado de tejido conectivo y no experimentan involución primaria. Por ejemplo, en estos van a estar ubicados también en la base de lengua, en la pared posterior de la faringe, en el paladar blando, en las amígdalas. Van a tener una consistencia blanda, compresible al tacto. Tiene una coloración también translúcida y clínicamente pueden producir en caso de aumento de tamaño una disfagia, disnea, sensación de cuerpo extraño o un ardor faríngeo, ¿no? Mediante, ahora su diagnóstico se puede dar mediante el TAC, que va a ser útil para ver o precisar la extensión de este, ¿no? Que va a tener. Y su tratamiento también va a ser la remoción quirúrgica. Eso sería todo, doctora. Ya, muy bien, gracias. Deja de compartir. Ya. A ver, entonces... El adulto va a ser una afectación frecuente con más que todo una predisposición supraglótica y glótica, que va a acompañar con disfonía. Ahora vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la laringe. Bueno, en sí, hablando sobre la anatomía más que todo, la laringe, como podemos ver en la imagen, se va a encontrar situada en la porción anterior del cuello, va a medir aproximadamente 5 centímetros, considerándose la parte más corta y cefálica en las mujeres y también en los niños. Se va a relacionar con el cuerpo vertebral C3 a C6 y su estructura va a estar constituida por un esqueleto cartilaginoso principalmente, que podemos verlo acá, el cual se va a unir a un grupo importante de estructuras tanto musculares y también esta mucosa que nos va a dar la característica de lo que es la laringe. Primero vamos a ver lo que es la función, ¿no? En sí la función de la laringe va a ser una válvula de protección para que no pueda llegar a pasar ningún tipo de cuerpo extraño o cualquier otra cosa que no sea aire hacia la tráquea. Pero principalmente su principal función, es la fonación. Acá podemos ver una imagen aproximadamente de cómo se ve la tráquea. Bueno, dentro de lo que es la laringe vamos a tener los principales componentes que van a ser los cartílagos. Dentro de los cartílagos tenemos los pares y los impares. Acá podemos identificarlos, por ejemplo, tenemos la epiglotis, la hyoides, los aretinoides, el cartílago tiroides y cricoides. Vamos a empezar primero con los cartílagos. El cartílago cricoides. El cartílago cricoides se va a llamar así por la forma que tiene de anillo. Va a ser el que se encuentra más inferiormente en la laringe de todos los cartílagos. Va a servirnos de base. Se va a encontrar situado debajo de la tiroides. Va a tener un arco anterior y lateral y va a tener también una placa o sello posterior. En la siguiente diapositiva podemos observar estas partes anatómicas, que es el arco tiroideo y la placa cricoidea, que ambos van a formar parte del cricoides. Dentro tenemos una vista superior. Dentro del arco cricoideo, en su vista superior, vamos a encontrar una superficie exterior que vamos a ver que va a tener una eminencia media a los dos lados, en una faceta para la tiroides. El borde inferior
va a tener una pequeña eminencia, igualmente con dos bordes que lo van a unir a la tráquea, que este se va a llamar membrana cricotiloide. Y después tenemos el borde superior, que este va a dar inserción a la membrana cricotiloidea y a los costados se va a unir a los músculos cricoaritenoideos laterales. Y luego tenemos la placa cricoidea, que lateralmente vamos a tener las facetas de los aritenoides, y en la parte posterior, que es la parte posterior, la lateral y la posterior, vamos a tener la cresta media de la inserción, y acá se van a insertar los músculos cricoesofágico y a los lados los cricoaritenoides posteriores. Luego tenemos otro tipo de cartílago, que es el cartílago tiroides. Acá tenemos una vista tanto anterior como posterior. Primero vamos a ver la vista anterior. Acá podemos ver que el cartílago tiroides va a tener una forma de escudo. Va a estar formado por dos láminas, formando este ángulo abierto que se va a ir hacia atrás. Vamos a tener dos caras, la anterior y la posterior. En la cara anterior vamos a identificar, o bueno, va a dar a lo que es la manzana de Adán por la unión de estas dos láminas. Van a haber dos tubérculos superiores, que están seleccionados, dos tubérculos superiores, que van a servir para que se inserte el músculo tiroideo. También vamos a tener dos tubérculos inferiores, que va a servir para que se inserte el músculo esternocleidomastoideo. Y en su parte posterior vemos que vamos a tener igualmente un ángulo entrante del tiroides, que va a ser la parte donde se van a insertar los músculos y ligamentos para formar lo que son las cuerdas vocales. Luego tenemos los bordes. Acá tenemos los bordes superiores, como podemos observarlo tanto en la parte anterior como en la posterior. En el borde superior se va a dar la inserción a la membrana tiroidea. En su borde inferior, que se identifica igualmente en ambos lados, se va a unir al cricoides, esto por medio de la membrana cricotiroidea. Y en los bordes posteriores, que no se pueden observar en la imagen, bordes posteriores, esta va a dar, van a insertar a los músculos y la aponeurosis de la faringe. Vamos a tener dentro de estos bordes posteriores lo que es la asta superior y la asta inferior. Dentro del asta superior va a haber se va a insertar el ligamento tiroideo lateral, y dentro de la asta inferior, que va a ser la parte interna de la faceta. Continuando, tenemos el cartílago aritenoides, de la tiroides y la apófisis vocal de la aritenoides, y su esqueleto o su forma, lo forman el ligamento tiroatinoideo inferior, y también va a tener un fascículo del músculo tiroatinoideo. Bueno, hablando ahora ya un poco más sobre la enfermedad, habiendo más o menos identificado lo que son la parte anatómica, vamos a empezar. Bueno, dentro de la fisiopatología, como indicaba, la infección se va a transmitir por contacto de personas que van a estar infectadas o por secreciones infectadas, lo cual va a causar una inflamación difusa, un eritema o un edema que se va a producir en la parte, en este caso, en los pliegues vestibulares, y un deterioro de la movilidad de las cuerdas vocales por esta inflamación o edema que se va a producir. La clínica se va a dar por el estrechamiento que les mencionaba, o que va a dar la inflamación y va a provocar un aumento de resistencia al flujo de aire. Y dentro de lo que es la patogenia, vamos a tener un estrechamiento de la laringe. Tu sonido ha cambiado un poco, no se oye bien, por favor, arréglalo. Doctora, ¿no me escuchó? A ver. Ya. Estaba en la patogenia. Bueno, primero el estrechamiento de la laringe nos va a causar una disnea y un estridor. Lo que es la disnea va a ser la sensación de dificultad de respirar, o el paciente lo va a describir como falta de aire, y también se va a dar un estridor. El estridor va a ser como un sonido respiratorio
que va a ser áspero o chillón, que se va a escuchar al momento de la inspiración, que va a darnos a entender que va a haber una obstrucción o un estrechamiento. Después va a haber la inflamación y paresia de las cuerdas, nos va a dar afonía, que va a ser la afonía en este caso. La afonía va a ser cuando el paciente va a perder casi el total de la voz, pero no se considera una pérdida total. El edema de la mucosa y submucosa de la porción subglótica de la vía aérea nos va a causar que aumente la cantidad de viscosidad de secreciones y se disminuya la luz traqueal. ¿Esto qué va a causar? Va a causarnos que, al inicio de esta obstrucción no pase el aire y el paciente tenga mucha dificultad para respirar, y al momento de que el paciente tenga esta taquimia, va a poder causar al paciente una hipoxemia, que en este caso va a ser que el paciente no va a recibir el suficiente oxígeno y va a tener un nivel bajo de oxígeno en la sangre, por lo cual puede llegar a la muerte del paciente. Si es que no se trata, estoy en casos extremos. Bueno, dentro de las infecciones o de lo que son las infecciones, vamos a ver las virales, que son las que se presentan comúnmente. Dentro de estas tenemos la laringitis catarral y la herpética. Dentro de la catarral, la etiología principal por la cual se va a presentar va a ser por rinovirus, influenza o adenovirus. Los síntomas que va a expresar el paciente es que tiene malestar general, fiebre, disfonía, tos seca, irritativa y dolor. Los signos que nosotros vamos a encontrar al examinar al paciente van a ser una mucosa laríngea roja, edematosa y con bastantes secreciones. La mayoría de las virales van a tener secreciones de color blanquecinas. El tratamiento que vamos a brindar nosotros en este tipo de laringitis va a ser reposo vocal, evite comer irritantes, que tenga un tratamiento de medicación, expectorantes y antiinflamatorios. Y la laringitis herpética, más que todo como es el virus de herpes simple tipo 1 y 2, esto en pacientes, dar más que todo en pacientes inmunodeprimidos. Los síntomas que vamos a encontrar vesículas o ulceraciones dolorosas, también un poco de fibrina, que se van a observar de una medicina también. Y el tratamiento que vamos a dar es dentro de las bacterianas, que van a ser también otro tipo de plasma, Streptococcus, neumococo, Haemophilus, influenza, Pseudomonas y principalmente hablando sobre el micoplasma, que es la principal bacteria que puede llegar a causar la discitis. La va a ser el micoplasma pneumoniae. Los síntomas que va a referir el paciente van a ser fiebre, tos no productiva, disfonía, orinofilia o incluso afonía. Los signos que vamos a encontrar nosotros van a ser una laringe hiperémica, que más o menos para poder ver esto es cuando vamos a observar, o sea, al bajar la lengua se va a ver como que mucha sangre, o bueno, se va a ver como sangrienta, una laringe hiperémica y también hematosa. El tratamiento que vamos a dar va a ser sintomático cuando el paciente tenga estos síntomas y también reposo, y podemos brindar claritromicina o acitromicina. La anterior, hay cándida, bueno, producida por la Candida albicans, ¿no? Etcétera, pero bueno, ahí debieras poner por qué se produce, etcétera. Pero igual, el tratamiento, ¿qué dice aquí? Sintomáticos y reposo. ¿Ese es el tratamiento para una candidiasis? ¿Y más si es laringia? No, doctora, se tendrían que dar antibióticos. ¿Antibióticos para un hongo? ¿Qué antibiótico? Antifúngicos, perdón. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, podría ser fluconazol. Bueno, itraconazol, bueno, tanto color no es en ningún caso observar y reposo.
Muy bien, sigue. Está bien, doctor. Ya. Bueno, ahora vamos a ver otras alteraciones que se van a dar en lo que es la laringitis, que tenemos en este caso la epiglotitis del adulto. Esta, bueno, se va a hablar de esto cuando va a haber una laringitis de tipo supraglótica vestibular y va a ser esta la forma más grave que se puede presentar en el adulto y la más frecuente que se da en varones. La etiología por lo que se puede dar la epiglotitis, va a ser por Haemophilus influenzae tipo B. Esta va a ser la más frecuente. También puede darse por neumococo, por herpes simple tipo 1 y 2, streptococo B hemolítico. Los síntomas que va a tener el paciente van a ser cialorrea, disfagia, disnea y estridor laringio. Como le comentaba anteriormente, el estridor laringio va a ser el ruido que va a presentar el paciente, un ruido anormal que se va a escuchar al inspirar. Signos que vamos a encontrar nosotros dentro de, realizar una laringoscopía indirecta o fibrolaringoscopía, vamos a hallar eritema o edema, como podemos ver en la imagen, una epiglotis de un color rojo, rojo cerezo, también hinchazón de las aritenoides, que son lo que les mencioné anteriormente. Y el tratamiento van a ser antibióticos, corticoides, todo esto vía endovenosa, o aerosoles o analgésicos y también hidratación. Acá podemos ver la epiglotis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las no infecciosas, que igualmente tenemos causas. Acá tenemos la laringitis por hipersensibilidad o alergia y la laringitis medicamentosa. Dentro de la por hipersensibilidad o alergia va a ser cuando va a haber una inflamación aguda de las cuerdas vocales y también de la mucosa laringea, que puede tener o no secreción mucosa. El paciente lo que nos va a presentar va a ser un cosquilleo laringio, así lo va a describir, que siente como que cosquillas, ganas de rascarse. Va a tener un carraspeo, puede llegar a tener obstrucción respiratoria, también síntomas sistémicos, como por ejemplo eritema al momento de ver o de examinar nosotros, picor, lo que indicaba, exantema y broncoespasmo. Lo que vamos a encontrar nosotros al observar va a ser un edema laringio. Y tratamiento van a ser antihistamínicos, corticoides y mucolíticos. También hidratación y oxigenoterapia por la alergia. Y obviamente tratar la causa de base, que va a ser la alergia. Luego tenemos una laringitis medicamentosa, que en sí lo característico va a ser que se presente un hematoma. En mapa geográfico se indica por las venitas que se presentan. Puede haber hemorragia submucosa y la epiglotis no va a tener signos generales de infección. Más que todo va a ser el hematoma que se va a presentar. Luego tenemos lo que es la laringitis térmicas o inhalatorias, que se pueden dar por sustancias gaseosas de combustión, en este caso, por ejemplo, en pacientes que trabajen en lugares, en minas, lugares donde inhalan o están expuestos al humo, al polvo, etc. Ellos van a llegar presentando lo que es disfonía, tos, odinofagia y disnea, y el tratamiento para esto, como podemos ver, va a ser hidratación, oxígeno, antibióticos profilácticos y corticoides para que disminuya. Estos se puede dividir por lo que son los gases estomacales, que se van a producir por nosotros mismos, por nuestros ácidos estomacales, y los que se van a producir por cloro, amoníaco, gasolina y factores externos. Los signos que va a presentar el paciente va a ser una disfagia, también disfonía, y es importante lo que les digo, diferenciarlo de lo que es reflujo. El diagnóstico se tiene que hacer con una laringoscopía y vamos a encontrar en esto una mucosa hiperémica, aritenoides enrojecidas, el moco laringoide, y vamos a tener edema difuso también. El tratamiento van a ser medidas químico-dietéticas y eso también de antiácidos, que va a ser el omeprazol, para que pueda tener este tipo de tratamiento. Y finalmente vamos a hablar sobre la laringitis en edad pediátrica.
¿Qué vamos a tener estas? Primero, laringitis supraglótica, que va a presentar epiglotitis o supraglotitis. Esta va a ser la patología más grave que se va a presentar pediátricamente. La presentación van a ser de 2 a 3 años. La etiología, la mayoría, o bueno, el 85% se va a dar por hemófilis inicial. Los que va a presentar el paciente lo que nos va a indicar los síntomas van a ser el tratamiento de los fiebre, la general, el respiratorio que va a empeorar del intestino, o sea, sentado con el cuello extendido, lo cual puede causar que haya como se cierre más el canal laringio, odinofagia o voz de patata caliente, que también se le conoce. El diagnóstico se tiene que realizar una radiografía simple en proyección de perfil. Vamos a encontrar lo que es el signo del dedo gordo. Y está contraindicado que se realice una exploración de faringe con un depresor o laringoscopía indirecta, ya que el espasmo o el signo nauseoso puede llegar a empeorar la disnea. El tratamiento va a ser con antibióticos, como en este caso ceftriaxona, corticoides intravenosos, y se tiene que mantener la vía aérea permeable. Luego tenemos la laringitis glotosublótica o el CRUP, que es más conocido, o laringotraqueitis. Esta va a ser la patología más frecuente en mayores de 1 año. La etiología va a ser para influencia tipo 1, influencia A y B. Los síntomas van a ser un cuadro progresivo tras un catarro, va a tener estridor de predominio inspiratorio igualmente de tono grave, tos perruna, que nos va a dar la indicación de que es laringitis, disnea y leve disfonía. Para diagnosticar igualmente se pide radiografía simple, inspiración, afilamiento de la columna de aire. En este caso vamos a encontrar lo que es el signo de punta de lápiz, y contraindicado que podamos realizar nosotros igualmente es la exploración de la faringe con depresor o laringoscopía indirecta, porque igual puede empeorar la disnea, el espasmo nauseoso. El tratamiento va a ser adrenalina racémica en aerosol, corticoides, profilaxis con antibióticos si es que dura más de 48 horas, y no se da intubación, o bueno, no se suele recomendar la intubación. No llega a necesitarlo el niño. Y finalmente tenemos lo que es la laringitis estridulosa, espasmódica o pseudo-CRUP, y la laringitis ictérica o CRUP verdadero. Primero, la estridulosa o pseudo-CRUP va a ser producida por un espasmo laringio. El paciente, esto se va a dar con un inicio o con un comienzo brusco. Típicamente durante el sueño, mientras el niño está durmiendo, va a haber estridor inspiratorio, no va a tener disnea, tampoco fiebre, y va a tener un buen estado general. Más que todo va a ser lo sintomático. El tratamiento no se recomienda tratamiento porque puede llegar a ceder espontáneamente o con humidificaciones, y puede llegar a tener recurrencias. Y finalmente tenemos el CRUP verdadero, que va a ser la patología más frecuente también que se va a dar en pediátricos. La etiología va a ser por Corynebacterium diphtheriae. Los síntomas van a ser disfonía, tos perruna y disnea con estridor. Y los signos que vamos a encontrar va a ser membranas fibrinosas que al retirarlas van a sangrar. Así que los dejamos así. El tratamiento más que todo va a ser que el niño reciba humedad, humidificación, penicilina y antitoxina. Este cuadrito, esta triada es la principal triada del CRUP, que se va a presentar en niños. Van a tener disfonía, estridor laringio y tos traqueal. Acá tenemos nuestro cuadrito comparativo o de otras patologías que pueden llegar a causar lo que causa la laringitis. Tenemos de causas infecciosas, epiglotitis, absceso, traqueitis. De mecánicas también puede ser una aspiración de cuerpo extraño, tumores, compresión extrínseca, posintubación traqueal, traumatismo externo cerrado. De angioedema, que puede ser hereditario, neurogénico, anafilaxia. En neurológicos, que puede haber una parálisis de cuerdas vocales. Causas congénitas, también que el paciente pueda
pueda presentar laringotraqueomalacia, estenosis, membranas laringeas o laringocele, en lesiones químicas, inhalación de gases tóxicos, ingestión de cáusticos, aspiración con continua o repetida de jugo gástrico por reflujo, y metabólicas, laringoespasmo por tetania y por calcímica. Acá tenemos más o menos una escala de Wesley que se usa bastante para valorar el flujo en los niños, y se le da una puntuación si es que acá tenemos la leyenda. Si es que tiene menos de 3 se considera leve, de 3 a 7 se considera moderado y de más de 7 se considera grave. Y acá tenemos el algoritmo de tratamiento de la laringitis, igualmente se tiene leve, moderada, grave. El tratamiento general es darle estametazonia oral 0.5 miligramos por kilo, dosis única, miligramos, o prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo en 2 dosis, en 2 o 3 días. Si es que es leve, se le puede dar alta desde la atención primaria porque va a tener una mejoría. En moderada se va a dar igualmente dexametasona de 0.15 a 0.6, igualmente en máximo 10, prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo en 2 dosis, o budesonida nebulizada, 2 ampollas de 0.5, y adrenalina nebulizada 1 en 1000 en 0.5 mililitros de 3 a 5 mililitros. Si es que esto ayuda, el paciente se puede ir de alta. Si es que no, se necesita hospitalización. Si es que tiene mala respuesta, hospitalización. Y en grave se tiene que estabilizar y derivar. Igualmente dar todos los tratamientos de metasona, prednisona, budesonina, adrenalina y oxígeno. Y se tiene que monitorizar. Eso obviamente hospitalizado. Finalmente, ya como pronóstico, la mayoría de casos de la laringitis aguda van a ser formas leves y no suelen, la mayoría, necesitar hospitalización. Se van a recuperar dentro de unos días. Solo requieren hospitalización aproximadamente entre un 1 a 5%, y la mitad de ellos de UCI. Eso depende bastante de los factores que predispongan a la laringitis. De los pacientes que ingresen, menos del 5% van a requerir una intubación endotelial. La mortalidad del proceso va a ser baja, y incluso en formas graves se puede requerir una intubación. Alrededor del 15% de los casos van a tener un carácter descendente. Y ya, doctora, acá están mis preguntas. Ya, muy bien, gracias. Deja de compartir y a ver. ¿Quién viene? Gabriela Loaiza. Presente, doctora. Le voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, doctora? Sí. Ya. Doctora, buenas noches y compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la laringitis crónica. Comenzando, la laringitis crónica va a corresponder a una inflamación persistente de la mucosa, y la cronicidad del FBA se va a establecer a partir de la segunda semana. Esta va a afectar a lo que es la mucosa y también afecta a las cuerdas vocales. La laringe va a ser un órgano que se va a encargar de lo que es la fonación, declusión y la respiración. Vamos a empezar con lo que es la anatomía. Bueno, en lo que es la estructura general, en la estructura vamos a tener la presencia de epitelio respiratorio, musculatura y el esqueleto cartilaginoso. Este va a estar conformado por el cartílago tiroides, que va a estar relacionado con el cartílago cricoides, que se va a encargar de la movilidad de los pliegues vocales o las cuerdas vocales, y el cartílago epiglótico. Dentro de la laringe vamos a tener 3 regiones: la glotis, que va a ser aquí, que se van a encontrar las cuerdas vocales, que va a ser en la parte de fonación; la supraglotis, que se va a encontrar encima de la glotis, que va a estar dentro de esta lo que es el vestíbulo laringio, las bandas ventriculares y los ventrículos laringios; y la subglotis, que esta va a estar continuada con lo que es la tráquea. Hablando de lo que es el pliegue vocal o las cuerdas vocales, van a ser el elemento funcional y fundamental de la fonación. Van a ser en
en la imagen se ven como los cordones blancos enacarados. Están formados por 3 estructuras. La mucosa escamosa estratificada, que se va a adaptar a las presiones ya sean mecánicas o vibratorias. El ligamento vocal, el cual le va a dar el aspecto nacarado a la cuerda, el aspecto blanco, y el músculo vocal, que va a darle lo que es el grosor de las cuerdas vocales y la forma triangular, donde vamos a observar una cara superior, una cara inferior oblicua y una cara lateral que va a ser el espacio paraglótico. En lo que es la histología, vamos a ver que en un individuo sano no fumador, la laringe va a estar recubierta por un epitelio de tipo respiratorio pseudoestratificado y ciliado. Esta va a estar expuesta a diferentes factores irritativos que van a favorecer su transformación a un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, lo que va a conducir a la formación de un epitelio sano pero anormal, ya que va a estar en otra localización, ¿no? En lo que es la fisiopatogenia, el epitelio escamoso estratificado se va a formar de manera fisiológica en las zonas en las que se localizan presiones exteriores. Debemos saber que este epitelio recubre la glotis y también recubre lo que es el borde libre de la cara superior de las cuerdas vocales. La transición entre estos epitelios puede ser abrupta o progresiva, lo que puede confundirse con lesiones de displasia, ¿no? Los depósitos de sustancias inhaladas e ingeridas exponen a lo que es la laringe una gran variedad de compuestos del entorno, como antígenos extraños, humo del cigarrillo y el reflujo. El sistema inmunitario de la mucosa laringea genera respuestas inmunitarias a estos elementos, ¿no? Y esta laringitis crónica puede producirse a partir de los 45 a 65 años. Hablando de lo que es el cuadro clínico, esto se va a dar porque la laringe va a estar expuesta a una inflamación crónica, como les expliqué, que va a ser mayor de 2 semanas. Sobre todo va a afectar a las cuerdas vocales y como principal síntoma vamos a tener la disfonía. La disfonía va a tener 3 características, ¿no? La intensidad, el tono y el timbre. Estos van a variar en lo que es la enfermedad. En primer plano, va a ser el primer síntoma o el que se va a expresar en la laringitis crónica y va a persistir. Esa disfonía persiste de varias semanas. Vamos a tener 2 tipos, una que es como una voz soplada, que mayormente nos va a orientar a una parálisis laringea, y otra que es la voz cansada y ronca, que nos va a orientar a una enfermedad de la mucosa, que va a ser la laringitis crónica. Esta voz ronca va a tener una intensidad disminuida y su fatigabilidad va a ser anormal. En algunos casos también va a estar acompañada de afonía. Lo que representa esta disfonía es que al despertar la disfonía va a ser muy marcada y a lo largo del día se va a ir disminuyendo, pero también van a aparecer episodios de afonía. En lo que es la fisiopatología vamos a ver que va a haber una transformación del epitelio respiratorio escamoso, va a haber un engrosamiento de la mucosa laringea, lo que va a disminuir la distensibilidad de las cuerdas vocales y va a disminuir la frecuencia en la vibración, por lo que va a hacer que aparezca la disfonía, ¿no? O se precipite una voz más grave. Otros síntomas que tenemos es la tos, que va a ser un síntoma que se va a dar en segundo plano. Esta va a ser una tos irritativa y va a aumentar durante la fonación, el momento de hablar. Otra que se presenta es la disnea, que va a darse por un edema importante de las cuerdas vocales. También que se pueden dar por lesiones exuberantes. Otro agente es lo que es el reflujo faringolaringio, que en la anamnesis, al preguntar al paciente, va a referir que presenta pirosis, regurgitaciones, tos crónicas, sensación de cuerpo extraño o una otitis ciromucosa. Los factores pueden ser exógenos o endógenos, como el cigarrillo, como el humo, como el tabaco, ¿no? Este puede ser acompañado por sequedad, un carraspeo, tos y expectoración. Bueno, aquí tenemos un ciclo que es, por ejemplo, en la presencia del reflujo gastroesofágico, la acidez, esta va a causar una inflamación, la que nos va a llevar a una tos irritativa y una hipersecreción abdominal, y va a ser un ciclo.
Tenemos otros tipos de laringitis crónicas. Uno son las lesiones eritematosas, las lesiones blanquecinas, el edema translúcido y de aspecto costroso. Las lesiones eritematosas pueden ser lesiones planas, como la laringitis catarral, como se ve aquí. Lesiones eritematosas en relieve pueden ser la corditis simple o islotes o úlceras posteriores. En lo que son las lesiones blanquecinas podemos encontrar las leucoplasias y en lesiones que son blanquecinas con relieve la paquidermia o también denominado papilomacornis. En lo que son el edema translúcido, el edema de Reinke, que es un edema que se va a presentar sobre todo en pacientes fumadores, donde va a haber una edematización de las cuerdas vocales, lo que va a producir la disfonía en este caso. Antecedentes de radioterapia y lo que son aspectos costrosos, diferentes etiologías como infecciones y enfermedades sistémicas. El diagnóstico se puede dar por fibroendoscopía laringea, que es la endoscopía flexibilaringea. Aquí vamos a ver o se va a observar lo que es la alteración vibratoria de la mucosa portal, o sea, de las cuerdas vocales. Y aquí en este estudio la grabación puede ayudarnos. Al grabar el estudio nos puede ayudar a que hagamos una comparación a lo largo del tiempo de las lesiones observadas. Punto importante, aquí se debe saber que ante una laringitis crónica resistente al tratamiento debe sospecharse de un diagnóstico de una neoplasia laringea. En caso de duda se diagnostica, es indispensable una biopsia y un estudio anatomopatológico. Otra forma de diagnóstico es la laringoscopia rígida. Es el examen clave, en esta es la laringoscopia directa, que se asocia a lo que es el microscopio y aquí se evalúa de mejor forma o de mejor extensión lo que son las lesiones de las cuerdas vocales. Podemos observar aquí también unas displasias moderadas a graves y lo que aquí ayuda es la fluorescencia. Si la mucosa en la fluorescencia no se tiñe o hay una tinción disminuida de verde y al contrario se tiñe de un ligero rojo o violeta, nos puede llevar a un diagnóstico diferencial de una displasia. Otro tipo de diagnósticos que nos pueden ayudar o complementar son como la tomografía de senos paranasales o infecciones crónicas de senos paranasales, una panorámica dental y estudios biológicos, ¿no? Como estudios vitamínicos, que también puede ser una causa de la laringitis crónica. Para el tratamiento, primero, eliminación de los factores favorecedores como el tabaco y el reflujo gastroesofágico. El tabaco, debido a la intoxicación del tabaco, va a aumentar el número y el grado de displasias. La detención del tabaco va a ser fundamental para la disminución de los síntomas como de la disfonía, pero no va a llevar a que mejore la disfonía o la sintomatología, ¿no? Otro es el reflujo gastroesofágico. El tratamiento para es el uso de antirreflujos, IVPs, y también el uso de medidas higienodietéticas como la disminución de consumo de café, chocolates, ají. Aquí la eficacia del tratamiento se está sometiendo todavía a una evaluación rigurosa debido a que el uso de los medicamentos tampoco asegura que disminuya la disfonía, ¿no? El esquema habitual del IVP a dosis simple se da por la mañana y por la noche durante 2 o 4 meses, pero puede llegar a ampliarse si es que no hay mejorías en el paciente. Otro es lo que es la rehabilitación ortofónica, que consta de varias etapas, como primero hacer sentir al paciente que el comportamiento vocal es defectuoso, o sea, su forma de hablar no está bien. 2, se debe interesar por la postura, se ve la afección de la respiración y otro que es la relación con la impostación de la voz, es decir, la coordinación de la voz y la colocación al respirar, o sea, al momento de respirar, cómo debe respirar al momento de hablar. Y ya. Y lo que son los tratamientos quirúrgicos, debemos tener en cuenta para llegar a un tratamiento quirúrgico esos 3 puntos. Primero, si el paciente tiene laringitis crónica por intoxicación de tabaco o alcohol, las lesiones no van a desaparecer después de suspender el tratamiento.
y el examen laringoscópico hace sospechar un estado preneoplásico o maligno, sobre todo en caso de lesiones, si es que presentan lesiones queratóxicas. También en casos de que haya presencia de edema de Reinke, cuando el grado de disponía o la existencia de una disnea altera lo que es la vida profesional o personal del paciente. Y 3, si las lesiones benignas voluminosas que tiene hay una repercusión laríngea evidente o presencia de disnea o disfonía. El tratamiento, sobre todo en estos casos, va a ser médico, pero hay dos tipos de intervenciones, la de microinstrumentos o la de microinstrumental y la del láser CO2. El láser va a ser mejor porque hay una mejor precisión en lo que es el corte y disminución del sangrado en la operación y en el postoperatorio. Y conviene advertir al paciente que las modificaciones que ya tuvo su voz antes no van a mejorar después del tratamiento al 100%, ¿no? Y una vez que se realiza la operación, si es que se llega a enviar muestras patológicas, debe acompañarse de los datos clínicos, antecedentes del paciente y un esquema detallado de las lesiones y las enfermedades que se sospechan. Eso es todo, doctora. Luego son las preguntas. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta a vuestros compañeros expositores? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en nuestra próxima clase. ¿Ya? Gracias, doctora. Bien, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós.